Pasamos a otra noticia que ha captado mucho la atención, que a mí principalmente me ha indignado. Es una noticia que hace poco hice un reel también, más que nada porque denigra la profesión, crea una mala imagen. Creo que a veces el principal problema que tenemos en el colectivo policial es que todos vamos con la misma uniforme, con la misma ropa. Y claro, lo que hace uno se puede extrapolar al resto de los funcionarios, al resto de los policías. Y eso no es así. Nosotros debajo del uniforme somos personas y hay de todo. Yo sí que es verdad que hay un número elevado de profesionales, un porcentaje hiper elevado, yo me podría atrever a decir el 90% de gente que, debido a las pruebas que necesitas para acceder, debido al compromiso que tienes que tener con esta profesión, tienen unas características y unos valores éticos, morales y profesionales muy altos. Pero bueno, puede haber un 10%, que son muchos profesionales, que no cumplan estos valores éticos. Y por eso nos vamos a comentar esta noticia que ha captado especialmente la atención. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ha tenido que ir a la instancia del Supremo, es decir, es un recurso en el cual se ha planteado sobre la sentencia de la audiencia, en la que se condenaba a prisión a un policía que besó a una detenida en la mejilla sin consentimiento. La noticia, el titular es bastante light para luego lo que vemos en los hechos probados, que lo vamos a leer después. En principio tenemos que saber que es una ratificación de condena, ¿vale? Aquí nos dice la noticia que sostiene que es un ataque personal a su intimidad y libertad sexual, y de acuerdo con la ley del solo sí es sí, que le han puesto ese nombre, que fue la modificación que hubo del Código Penal en relación a los delitos contra la libertad sexual, en los que ahora luego analizaremos una parte, dice que no es preciso un no de la víctima, sino que debe consentir para que no haya delito. El principal escollo de esto es que cuando se comete esta actuación no estaba la ley del sí es sí, esta ley que estábamos hablando, y por lo tanto, bueno, una pequeña explicación, aún se considera el término de abuso sexual. Debido a la modificación que hubo del Código Penal, desapareció como concepto y ahora solo se entiende la agresión sexual. Todo acto no consentido por parte de una persona, acto sexual no consentido por una persona, se entiende sí o sí que es delito de agresión sexual. Por lo tanto, el concepto de abuso desapareció del Código Penal. Nos dice la noticia, vamos a leerla y luego analizamos un poquito. Dice: el Tribunal Supremo ha sentenciado que dar un beso sin consentimiento expreso o tácito constituye un delito de agresión sexual y ha ratificado la condena a 1 año y 9 meses de cárcel a un policía de Sevilla que besó sin consentimiento, que ahí es una de las cuestiones que tenemos que tener claras, sin consentimiento se ha demostrado a una detenida en los calabozos. El Tribunal Supremo sostiene que el beso fue una intromisión en la libertad sexual de la víctima. Tiene el propósito de obtener una satisfacción sexual a costa del otro y si no hay consentimiento se trata de una agresión sexual. Con la legislación actual, ¿vale? Porque ¿qué pasa? Que los sucesos vemos que suceden en 2020, por lo tanto aún existía el concepto de abuso sexual. Así lo señala la Sala de lo Penal de la sentencia que confirma la condena de prisión impuesta a un agente de la Policía Nacional. Me da exactamente igual el cuerpo, es un fuerza y cuerpo de seguridad, podría haber sido Guardia Civil, Policía Local, lo que fuera. La cuestión es que es un agente de la autoridad, es un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad y por lo tanto me veo totalmente identificado, digamos, en el sentido de demostrarme totalmente contrario a esta actitud. Me da igual del cuerpo que sea, yo no soy corporativista, yo soy corporativista de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y entiendo que si alguno de los miembros mancha el uniforme, lo mancha para todos los cuerpos, da igual que seas policía local, guardia civil, etcétera. Por lo tanto, un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad tiene que mantener una actitud ejemplar. Bueno, pues la cuestión es que dio un beso en la mejilla a una detenida sin su consentimiento y después intentó besarla en los labios en los calabozos de los juzgados del Prado de San Sebastián en Sevilla, como bien os he dicho, el 5 de enero de 2020. La clave está en el consentimiento, al punto de que si este no ha concurrido, ha habido agresión sexual, recalca el Supremo, que insiste en que no es preciso un no de la víctima ante intentos de besar a una mujer, sino que es necesario su consentimiento para que no sea delito. La Sala de lo Penal, con el magistrado Vicente Magro como ponente, señala que no cabe un contacto corporal inconsentido bajo ningún pretexto si no hay consentimiento, ¿vale? Eso ya es previo, pero fijaros, así el Tribunal Supremo confirma el castigo de la Audiencia de Sevilla impuso a policía por un delito de abuso sexual. Primer concepto que tenemos que tener claro, que ahora, con la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, que le han puesto ese nombre técnico, pasa a ser un delito de agresión sexual, en este caso con el agravante de prevalimiento y atenuante de embriaguez. Si vamos a delitos contra la libertad sexual, dime
dímelos. Le decimos así, dímelos y ya está, a Chapol, tampoco lo vamos a marear. Veis que aquí sigo utilizando mi herramienta para... Bueno, tenéis aquí un pequeño resumen de los artículos que bien ha llamado y luego podríais concretar lo que queréis buscar en relación a esto. Bueno, pues el tema es que, como bien os he dicho, los hechos, que es lo que me interesa a mí ahora abordar y que quiero que analizar. La audiencia de Sevilla condenó a la gente por un delito de abuso sexual sobre una detenida a la que piropeó. Hizo proposiciones de abrazo y un beso en la cara. Intentó besar en la boca, además de realizar otros gestos de índole sexual. Vamos, lo que se dice comúnmente un figura que no tenía por qué llevar puesto el uniforme. Pero bueno, vamos a analizar el caso porque es que me llamaba la atención el titular, pero luego cuando leí los hechos probados aún me indigné más porque dije, bueno, esto es una barbaridad. El policía, que había ingerido alcohol la tarde de los sucesos, se encontraba embriagado y con sus facultades psicofísicas disminuidas. Voy a decir una afirmación mía, no lo conozco el caso, pero estoy prácticamente convencido que esto es una estrategia que se ha planteado por parte del abogado para conseguir una atenuante, o habrá intentado un eximente, pero es imposible, para que atenúe la pena por el tema del hecho de estar embriagado. O sea, es decir, se ha tomado una cerveza, pues en este caso esta persona lo que está intentando alegar es que iba ebria y por lo tanto pues ya no tenía sus condiciones psicológicas o tenía alterada su percepción y por lo tanto en este caso dentro de las eximentes del Código Penal y de las atenuantes, artículo 20 y 21, el 22 son agravantes, pues bueno, intentar como estrategia de la defensa para disminuir la pena. ¿Vale? Para que entendamos un poquito el concepto, porque ha habido gente que se habrá llamado, hombre, va borracho y va tal. Yo lo veo como una estrategia, ¿vale? Una estrategia para intentar bajar, porque en ese momento no se le haría ningún tipo de prueba, porque fijaros que la denuncia es a posteriori, y entonces es una afirmación que él hace con el fin de defenderse. Incluso si hubiera tenido algún indicio de consumo, también lo hubiera alegado para decir que en este caso, pues bueno, iba bajo la influencia de algo para, digamos, que les sirviera para rebajar la pena. Muchos de los opositores ya saben por dónde voy, o de los compañeros, y por lo tanto es una estrategia que en este caso yo estoy convencido que habrá llevado el gabinete jurídico que le estará llevando y representando. Bueno, pues la cuestión, sigo insistiendo que es una opinión mía, no sé si ha sido así, pero bueno, es una opinión mía. Esta persona prestaba servicio en la unidad de conducciones de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, se dedicaba al traslado de detenidos y fue encargado de trasladar a un ciudadano de origen marroquí y a una mujer identificada como, quien sea, detenida, como consecuencia de una requisitoria. Señala la sentencia de la audiencia. Esta persona fue detenida porque tenía una requisitoria judicial. Una requisitoria es que, pues bueno, por lo que sea, no te has personado ante la autoridad judicial, ante el juez, y se dictamina una requisitoria para que se te localice y en el momento que se te localice se te detenga y se te ponga a disposición judicial. Mientras subía a los detenidos al furgón, el policía, además de interesarse por el motivo de la detención de la mujer, había aprovechado que el otro agente se ausentó momentáneamente para preguntarle si cuando terminaran las diligencias quería salir con él y sus compañeros a tomar unas cañas. Ahí creo que esta persona ya empieza a extralimitarse totalmente lo que es, digamos, sus funciones. Ya rebasa esa parte, esa condición, esa circunstancia que tienes que tener de profesional. Dice que ya en el juzgado de guardia el policía quedó custodiando a solas. La mujer ya se queda solo, que ella se encontraba sin esposar. Ya tiene que denotar que esta persona, pues bueno, no tenía una actitud agresiva y que esta persona ya estaba, digamos, que tenía una actitud correcta de cara a los funcionarios. Durante el tiempo en el que el acusado estuvo a solas con la detenida en la zona de calabozos, además de lisonjearla con expresiones de que era una buena tarde, porque había estado con una chica tan bonita y otras de semejante naturaleza, llegó un momento a ponerse en pie y con las manos en las caderas, que haciendo un ligero balanceo comenzó a mirarse directamente sus genitales y a resoplar para que la detenida se fijara en él y en el estado de excitación en el que se encontraba. Vamos, solo con esta frase, estos son hechos probados, ya quiere decir que esta persona ya no debería llevar ni el uniforme puesto. Aparte de que es una barbaridad, o sea, me parece que ante todo cuando estás custodiando un detenido tienes principalmente una cosa muy principal que es garantizar su dignidad, tener un trato esmerado, correcto, garantizar sus derechos porque está bajo tu custodia y además tanto el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la Constitución son totalmente claros al respecto de que tienes que tener una condición de mantenimiento
total de los derechos y sobre todo de la dignidad de la persona detenida, y esto me parece una falta ya no de respeto, sino de todos los requisitos que tiene que tener una persona para ser policía y para ponerte el uniforme. Por eso estaba tan indignado y quería comentar esta noticia. Incluso en un papel escrito le pidió permiso para poder abrazarla, a lo que ella contestó que no con gestos, o sea, encima le haría un papel para decirle alguna proposición, y lo que no evitó que se acercase y le diese un beso en la mejilla. Ahí ha extralimitado absolutamente todas las circunstancias en relación al decoro y la profesionalidad, e incluso para mí ya empieza a cometerse el delito totalmente, o sea, en este momento ya se está cometiendo un abuso sexual, ¿vale? Y ya no solo en la mejilla, sino que encima le intenta dar otro en los labios, que ella evitó volviendo la cara. Después le pidió perdón, le facilitó su número de teléfono, un trozo de papel y se comprometió a proporcionarle un abogado si guardaba silencio sobre lo ocurrido. La mujer denunció los hechos y aquí hay otra cuestión que refrendará totalmente la manifestación de la víctima, que renunció a todo tipo de indemnización. Fijaros si esto aún valida más la manifestación de la víctima, que la cual ya desde el principio, cuando inicia las acciones legales, renuncia a cualquier tipo de indemnización. Por lo tanto, ya quiere decir que la validez de esa manifestación tiene una mayor credibilidad. En relación a que es cualquier conducta sexual no consentida, la cuestión es, ¿un beso en la mejilla y otro en los labios es una conducta sexual o es un gesto de cariño? No, esto es una conducta sexual, es lo que el Tribunal Supremo ha querido dejar claro. Tenemos que centrarnos también en una de las cuestiones de que principalmente lo del zarandeo de los genitales, como señalándose, el estar todo el rato intentando, la única finalidad que había ahí no era una finalidad solidaria de a una persona acogerla en plan amistad, no, ahí hay una connotación totalmente sexual y por lo tanto está atentando contra esa barrera que tiene que separar, ¿vale? Ya no entramos en el ámbito profesional, en cualquier ámbito pasar esa línea, esa pequeña línea que hay entre la barrera del respeto y el no respeto. Bueno, aquí el tribunal nos dice que el consentimiento ha de ser claro. El Tribunal Supremo sentencia que no se trata ya en actualidad de evaluar si existió oposición de la víctima al acto sexual, ya que esto hace referencia ya a una jurisprudencia antigua, ¿vale? O sea, antiguamente sí que hablábamos un poco de la actividad de oposición de la víctima. Ahora con la nueva regulación, ¿vale? Por el Ministerio de Igualdad, lo que hubo, es criterio radicalmente distinto. La clave está al revés, en si hubo consentimiento, ¿vale? O sea, ya no es si había habido una oposición total de la víctima o había habido actos para ver si había una apuesta, sino al revés, si de qué manera este policía supo que había consentimiento. O sea, él puede decir, no, es que ella sí que quería, o sea, ella sí que estaba ligando conmigo. Pues en un principio, por lo que se ha quedado probado, no tenemos constancia de que esto haya sido así, ¿vale? Entonces dice que no puede entenderse, explican los magistrados, que exista un derecho de cualquier persona a acercarse a otra y darle un beso cuando la víctima no lo admite como prueba de cariño o afecto, por la circunstancia que sea, sino como un ataque personal a su intimidad y libertad sexual, de consentir o no consentir quien puede acercarse a la misma para hacer un acto tan íntimo y personal como es darle un beso. Lo que os he dicho, es una pequeña línea que separa, digamos, lo que es tu ámbito, tu libertad sexual, y por lo tanto ahí esa línea hay que respetarla. Y ven evidente que el contacto fugaz de un beso no consentido supone una invasión corporal sobre la víctima. Lo que he dicho, que sea poco tiempo, que sea un contacto leve, entonces esta víctima no está obligada a admitir actos sobre su cuerpo de contenido sexual como puede ser un beso inconsentido en su cara. Asimismo, y atendiendo a la realidad social, el Supremo concluye que es indudable la connotación sexual de este tipo de actos no consentidos, aunque sea fugaz, como lo fue el beso, ¿vale? Ya veremos, no quiero meterme ahí hasta que sea la sentencia, si esa connotación sexual estaba en el ámbito del famoso beso de Jenny Hermoso. Sí que es verdad que se está juzgado con arreglo a otra normativa diferente, pero ahí lo que se va a validar en ese sentido ya no va a ser también la posterior, sino el análisis de la situación y si había una connotación sexual o no
en el beso. No quiero entrar en polémicas, pero fijaros que aquí lo que se ha basado concretamente es esa connotación sexual con otras circunstancias específicas del caso, como ha sido todo lo que hemos manifestado anteriormente, lo de intentar ligar con ella, tirarle la caña, invitarle unas copas, etcétera. Ahí sí que había una connotación totalmente sexual. En el otro caso, pues bueno, ya sus señorías, los tribunales, etcétera, analizarán el caso y si se acopla al derecho penal actual. Además, el Tribunal Supremo explica que el tribunal debe interpretar las circunstancias del caso que evidencien de forma clara y evidente que existió un consentimiento, algo que ha de quedar bien a las claras. En los casos de besos robados sin consentimiento estamos ante un ataque a la libertad de la mujer de decidir con quién quiere besarse o quién acepta y admite que le dé un beso, subraya. En el caso de los calabozos de Sevilla, el agente se aprovechó de que la víctima estaba detenida en un medio hostil por desconocido y el beso además y la besó. O sea, imaginaros, el contexto lo es todo. Además de mirarse directamente a sus genitales, lo que os he dicho también yo antes, y resoplar para que la detenida se fijara en él. Circunstancias todas que no avalaban el consentimiento de la víctima, sino todo lo contrario. O sea, estamos hablando de una situación en la cual es un entorno de estar supeditado a otra persona, ya que estás detenida, unas acciones de connotación sexual, como en relación a mirarse sus genitales, resoplar, toda esa asquerosidad, hablando mal, pues bueno, está íntimamente relacionada con la falta de consentimiento por parte de la víctima. Sobre el policía, el Supremo expone que no solo las circunstancias del caso no evidenciaban dicho consentimiento, sino que él era consciente de que ello e insistió para acercarse y besarla, aprovechándose de que actuaba de vigilante y de la condición de detenida la víctima, lo que en estos casos les hace sentirse aún más víctimas, ¿vale? O sea, agrava aún más la situación. Los magistrados concluyen que el caso sería distinto si entre las dos partes existiera un vínculo personal que admitía esa situación como normalizada, ya que si no es así, este acto tan privado supone un exceso. Y aquí tenemos una de las circunstancias que cuando salga la sentencia de Rubiales, de Jenny Hermoso, veremos de qué manera lo argumentan los tribunales, de qué manera pues esto irá a recurso total, y veremos a ver la diferenciación que, viendo este caso, puede existir entre un acto sexual no consentido y, bueno, entre otras circunstancias que puedan ir a la connotación del beso robado, ¿vale? Y con esto finalizamos el análisis de esta noticia.